Dios, mi hermano. Que Dios me los bendiga. Siempre, pues, tenemos las promesas de Dios que son fieles y eternas para todo lo que hemos creído en Dios. Y nuestra esperanza es y siempre será que todos aquellos que no han conocido del Señor sean partícipes de estas bendiciones que cada uno de nosotros goza. No porque somos buenos, no porque nuestra conducta era agradable delante del Señor, sino por su gracia, por su amor y por su misericordia. Pues ya hemos leído en la epístola a los Romanos que no había nada que tú y yo estuviésemos haciendo que estuviésemos agradándole a Dios. Pues nosotros estábamos deleitándonos en la carne, haciendo nuestra propia voluntad menos la voluntad de Dios. Hasta que vino Cristo en nuestras vidas y lo cambió todo. Que así como nosotros experimentamos ese cambio glorioso, eterno en Dios, también muchos que no conocen del Señor, nuestra esperanza también ellos participen de todo esto. Pues cada uno de nosotros que expone la palabra de Dios, su anhelo, su deseo, es que muchos vengan a los pies de Cristo, reconociéndolo a Él como su Señor y Salvador. Pero hoy en día presentamos un mensaje glorioso, de esperanza, de bendición, pero pocos acuden al llamado. Muchos endurecen su corazón. Nuestra esperanza y siempre es que cada vez que cada uno de nosotros, los predicadores, exponemos esta verdad, aunque sea uno, para la gloria de Dios. Pues Dios desea que toda la humanidad sea salva. Pero el deseo del ser humano es muy diferente al de Dios. Pues Él cree que aquí está todo y todo lo tiene en este mundo. Lo triste y lamentable es cuando parte de este mundo. Ahí conoce la realidad en el cual, cómo fue su conducta delante de Él. Y se da cuenta que cuántas veces Él extendió la mano para salvarlo del estado donde Él estaba, dándole una oportunidad todos los días de su vida. Porque usted y yo no estuviésemos aquí si Él nos hubiese placido darnos este privilegio de amanecer un día más de vida, de levantarnos en esta mañana y decirle gracias, Señor, porque nos diste el privilegio de un día más de vida, de abrir nuestros ojos, de abrir nuestros labios y confesarte a ti como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, y de tener una vida agradecida con Dios. Pero muchas veces el ser humano niega, endurece su corazón. Pues a través de la predicación, la palabra queda ahí, a su tiempo da su fruto. Pues nosotros como obreros damos el mensaje esperando que hayan frutos, y esperamos en Dios siempre que hayan frutos. Imagínese usted que si predicáramos siempre como lo hacemos, y en cada predicación hubiese un convertido para la gloria de Dios, este lugar fuese insuficiente. Pero no lo vemos hoy en día así. Un pastor nos dijo de que él quería llenar su congregación y quería expandir y aún hacerla más grande. Pero ¿de qué sirve llenar un lugar de cabros y no de ovejas? ¿De qué sirve tener una congregación numerosa y se va a estar calentando la cabeza todos los días? He logrado entender por la palabra del Señor que son pocos los fieles a Dios, pero gloria a Dios por ellos, y para eso estamos, para servirlos. No deseamos números grandes, deseamos siervos fieles a Dios, verdaderos discípulos del Señor, verdaderos, genuinos hijos de Dios. No solamente que lleguen a una congregación y la llenen y llenen aquel lugar, y así como entran, así mismo salgan vacíos,
Nuestro deseo es que salgan llenos, transformados, con un nuevo nacimiento a través del Evangelio, a través de la obra gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, mis hermanos, vamos a comenzar este último mensaje a través de la epístola a los Romanos, en el capítulo 5. La semana pasada comenzamos, es algo corto y hoy culminamos. Lo importante es no solo comenzar y terminar, pues mi deseo es que usted aprenda y que viva conforme a la palabra de Dios. Siempre, mi hermano, tenemos que tener esa disponibilidad de aprender, ese deseo de crecer, de madurar espiritualmente para la gloria de Dios. Así, antes de comenzar, vamos a orar para que sea Dios obrando a través de este mensaje para el bien suyo, mi hermano, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta gloriosa noche, Señor, que nos has permitido nuevamente abrir las puertas, no solamente de este lugar, sino abrir las puertas de nuestro interior, de nuestro corazón, de todo nuestro ser. Rendirlo a ti, Señor, reconociendo, Padre, que sin ti no somos nada. Reconociendo que te hemos fallado y que necesitamos totalmente tu ayuda, tu intervención en nuestra debilidad y flaqueza. Ayúdanos a estar firmes en todo tiempo. Padre, que en el momento, Señor, en el cual disponiste en ti, Señor, danos este privilegio, toma el control de cada uno de mis hermanos y de todo lo que vamos a hacer, para que a ti sea siempre toda la gloria. Que lo que hagamos, Señor Jesús, sea totalmente conforme a tu perfecta voluntad y no a mi voluntad, conforme al plan y propósito en el cual tú nos has llamado, Señor. Padre, te pido que seas tú obrando en la vida de cada uno de mis hermanos en esta gloriosa hora. Cautiva sus mentes, Señor. Dale sabiduría, conocimiento e inteligencia. Abre su entendimiento para comprender y entender correctamente tu palabra, Señor, y que respondan sabiamente a tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, Dios lo sabe todo. Comparado a cada uno de nosotros, a toda la humanidad, no sabemos absolutamente nada. Pero cuando se trata del Evangelio, tenemos claro el plan de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, cuál es para no solamente un ser humano, sino para toda la humanidad. Pues Dios ha dado a conocer, ha revelado a través de su palabra ese plan salvífico, eterno, perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No solamente envió a su Hijo para que sea algo que fue visto y ahí se acabó todo. No, para que miren y acudan los necesitados de un perdón, de una obra perfecta que solamente se pudo hacer a través de Cristo. Que miren la cruz como esa esperanza de gloria. Culminamos nuestro mensaje del viernes pasado diciendo de que no a nosotros es la gloria, sino a Dios. Todo lo que tenemos y todo lo que ha sido hecho es por obra del mismo Señor. Ninguno de nosotros hizo nada para obtener lo que hoy tenemos, sino que la gracia de Dios nos alcanzó y fue suficiente para mi perdón, para mi salvación y para darme vida eterna en Él. Cambió totalmente todo nuestro ser, de ser personas condenadas, culpables, desobedientes, rebeldes e inmundos, a ser personas justificadas por su gracia, dándonos totalmente la oportunidad de ser bendecidos, dichosos y bienaventurados para la gloria suya. No hay mérito alguno en el ser humano, pues ya hemos escudriñado y seguirá totalmente diciendo Pablo nuevamente que todo el ser humano es pecador.
y a través de eso trae consecuencias en su vida. Pero gloria a Dios por ese mensaje perfecto, esperanzador, que solamente se encuentra en el Evangelio. Otra forma de entenderlo es sabiendo que tenemos una redención eterna por la sangre de Cristo, de nadie más. Y escudriñamos acerca de alguien que osaría de dar su vida por una persona que era buena o una que era justa. Pero hemos escudriñado la palabra que no había ni uno que era bueno y ni era justo. Pero dice Pablo, pueda que alguien osara a morir por el bueno. Pero eso es muy raro. No es algo común, es algo muy casual que pase. Pero tal vez alguien que muriera, pero por el pecador, ¿quién estaría dispuesto a dar su vida? Pues el Señor nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese pecador eras tú y era yo. Y esa misma esperanza de salvación está para todo aquel que no ha creído en Él. Y si tú has venido en esta gloriosa hora, escucha la palabra del Señor que es para ti, para la gloria de Dios. Ahora podemos decir de que el Evangelio también es una palabra que nos da a conocer que tenemos cada uno de nosotros que hemos creído en Él una redención eterna, el cual pasamos a ser una posesión que Dios ha comprado por medio de un precio. Y eso fue la sangre de su santo Hijo unigénito, Jesucristo. A través de esa obra perfecta, tú y yo fuimos comprados por su sangre para obtener lo que tenemos. Mi hermano, hemos traído toda una trayectoria desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 y hay muchas bendiciones, promesas, principios, verdades bíblicas que hemos estado dando. Y esperamos en Dios que usted las atesore y las ponga en práctica. ¿Para qué? Para que no tenga duda y peque de incredulidad al sacrificio que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí, dándonos esa redención eterna por su sangre. Ahora, ¿por qué por el Evangelio? Eso es precisamente lo que Pablo nos va a dar a entender en este mensaje. ¿Por qué se utiliza eso, el Evangelio? ¿Y por qué Dios hizo lo que hizo? ¿Y cómo nos afecta eso por toda la eternidad si yo lo recibo por la fe o si niego a Jesucristo como mi Señor y Salvador? Pablo es muy claro cuando habla de tomar decisiones. Y hemos dicho, no solo una vez, su servidor repite varias veces, que nuestras decisiones son muy importantes, pues solamente hay dos posibilidades para el ser humano. Una es vivir en la eternidad con Cristo y otra es vivir separado de Dios, fuera, lejos de las bendiciones y promesas de Dios. Ustedes y cada uno de nosotros elegimos dónde queremos pasar nuestra eternidad. Comencemos nuestro estudio, pues tenemos mucho por dar a conocer. Versículo 11, para la gloria de Dios. Capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Amén. Vamos a leer su palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Lo primero que veremos hoy, que existe una relación entre el pecado y la muerte. Si usted ha conocido a través de la palabra de Dios la voluntad de Dios, sabrá que nunca fue el deseo, el anhelo, el plan, el propósito y voluntad de Dios que el ser humano experimentara la muerte, ni sus consecuencias. Dios había deseado y creado al ser humano a su imagen y semejanza.
pero nunca estuvo en los planes de Dios que el ser humano fuese partícipes del pecado y aún de la muerte, pues no era el propósito de Dios eso. Eso no era la voluntad de Dios, no era el propósito por el cual creó Dios al ser humano. Tenemos que saber algo. A pesar de que Adán transgredió o pecó de una manera desobediente delante del Señor, esto no sorprendió a Dios. A Dios nada lo sorprende, pues Él lo sabe todo. Todo lo sabe el Señor. Por eso decíamos la expresión, nadie sorprende a Dios, porque Dios lo sabe todo. Sabiendo que Dios lo sabe todo, Él sabía que el hombre al recibir ese libre albedrío, elegiría de una manera incorrecta e indebida, no de una manera en la cual él se beneficiara mucho, sino que ese libre albedrío tomó decisiones que estaban fuera de los estándares de Dios, de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios. Mas eso lo llevó a estar fuera de esa perfecta voluntad de Dios. Y cuando miramos esto en Génesis, esto no sorprende a Dios, pues Dios tenía un plan de salvación ya estipulado por esa obra. ¿Y cuál fue? El Evangelio. A través del mensaje del Evangelio nos brinda, nos da a conocer, nos revela cómo el ser humano está, su condición sin Dios y cuál es su condición en Dios, con Él. Y Él nos da mucha esperanza, aún para aquel impío, para aquella persona que es totalmente, que su diario vivir o toda su vida es pecar y pecar y pecar y hacer la maldad. Hay esperanza para ella. Esas son las buenas nuevas de salvación. Hay esperanza, pues Dios no vino a buscar a justos, sino a pecadores. Y eso éramos tú y era yo. Ninguno de nosotros era justo ni bueno, sino estábamos llenos de pecado. Así que nos sigue diciendo el versículo 12. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto, nuevamente vuelve a decir Pablo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Por cuanto todos, y la palabra todos involucra todos. No hay nada que se salga de ese término. Ni hombres, ni niños, ni mujeres, nada. Toda la raza humana está bajo el dominio del pecado. Lo que quiere decir es lo siguiente: podemos comprobar la veracidad de este texto bíblico. ¿Por qué? Porque nosotros morimos, no somos eternos en este mundo. Y al pasar de este mundo, al experimentar la muerte, da a entender que se hace real, se manifiesta la verdad de este texto bíblico, porque por cuanto todos pecaron, la muerte entró también a la humanidad. El pecado trajo la muerte. No solamente a un hombre, sino que afectó a toda la raza humana. El pecado de un hombre trajo muerte, y es que el pecado se manifestó a través de una transgresión. No es que fue un hurto, no es que fue un homicida, no es que fue un violador, no es que fue un adúltero. Un pecado bastó para traer este juicio a toda la humanidad. Por eso habla bien claro Pablo acerca de una transgresión y a través de un solo hombre. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Quiero que traiga siempre a memoria este texto bíblico en todo este estudio que vamos a dar, porque Pablo va a aclarar bien lo que ha pasado acerca de que cómo la humanidad se ha multiplicado en el pecado y cómo hoy en día
muchos o algunos interpretan incorrectamente la palabra del Señor, la palabra ley, los mandamientos de Dios. Y dice, pues antes de la ley, esto quiere decir que no existía la ley no había sido dada todavía, sino que antes de la ley ya había pecado en el mundo, ya existía la maldad. Y nos dice, esto quiere decir que cuando la ley vino a Moisés, el pecado ya estaba ahí. Así que la ley no causó el pecado. La ley no es una causa de pecado, como algunos dicen. Jamás podemos afirmar dicha posición de algunos hermanos. Nunca fue el propósito de la ley manifestar o ser la causa de un pecado. La ley no es un instrumento que fue dado de parte de Dios para que el ser humano transgrediera sus mandamientos, sino que la ley simplemente revela y nos da a conocer la condición que nosotros tenemos delante de Dios. Decíamos anteriormente, la ley es justa. Pero si tomamos a una persona, sea hombre o mujer del mundo, y le presentamos la ley, los mandamientos de Dios, delante de ella, esta va a ser culpable, va a ser un transgresor, porque ha violado los mandamientos de Dios y hay una condenación, hay un juicio en la vida de aquella persona por su desobediencia. La ley solamente manifiesta que hay pecado en dicha persona. Y lo da a entender de que aún no existía la ley, pero el mundo ya estaba lleno de pecado. Para que podamos afirmar de que la ley fue una causa, sería algo incorrecto. Pues su palabra nos dice, desde el tiempo de Adán hacia acá, hasta el diluvio, el ser humano solamente era hacer la maldad. Cada uno hacía lo que le parecía correcto. Todos actuaban a su propio juicio. Hicieron a un lado el mensaje de su conciencia y se dirigieron totalmente por elaborar o hacer y obrar a través de su carne. No le prestaron atención a ese mensaje que les decía cuál cosa era lo bueno y cuál cosa era lo malo. Ellos estaban totalmente llenos de maldad. En Génesis capítulo 6, el mundo estaba lleno de pecado. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? El pecado trae juicio. El juicio de Dios cayó sobre aquella humanidad. El diluvio vino sobre ellos por causa de su pecado. El versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, hasta donde fue dada la ley. Se enseñoreó la muerte en aquellas personas que no conocían que había pecado en ellos, pues la ley no se los había manifestado porque no había ley todavía. Ellos pecaban y pecaban y pecaban, pero no se daban cuenta de que al hacerlo estaban obrando en contra de la voluntad de Dios y que había un juicio eterno que se estaba ejecutando para dichas personas a través de esa obra de la carne. Ahora, ¿por qué Adán? Porque él fue el primer hombre y a través de este hombre vino el pecado y a través del pecado surgió la muerte. Y nos dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Usted y yo no transgredimos, no pecamos a la manera de Adán, pero fuimos afectados por esa obra que Adán hizo en contra de la voluntad de Dios. Toda la raza humana fue afectada por el pecado. Y eso es lo que trae el pecado. Contamina todo lo que toca. Y cada uno de nosotros fuimos afectados por esa obra acerca de este hombre, Adán, como el primer hombre, que manifestó tanto la muerte como el pecado. Dios miró a la humanidad y le
lamentó haberla hecha. ¿Por qué? Porque nos dice en su palabra que cada pensamiento y cada tendencia de corazón era solo el mal. Totalmente. En todo tiempo y por tanto, y por tanta maldad, el juicio se ejecutó. Y miramos de que este juicio se llevó a cabo. Y cada uno de aquellas personas sufrieron la consecuencia. Pero como Dios es un Dios de gracia y de misericordia, 8 personas se salvaron. Decidieron escuchar el mensaje de Dios y decidieron subirse al arca de la salvación. ¿Qué hay de ti? ¿Estás dispuesto a escuchar este mensaje y subirte al arca de la salvación que es Cristo Jesús? Dios es un Dios de misericordia y de compasión. Dios es un Dios de oportunidades y hoy te está brindando una nueva oportunidad para ti. Sé sabio y toma decisiones sabias, en el cual recibirás promesas fieles de parte de Dios. Así que aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En el texto original, en el griego, encontramos que hay un énfasis en el artículo que define a la persona de él que ha de venir, en el cual habla de que hay uno que ha de venir, no 2 ni 3, uno solo. Y este viene a cumplir un propósito, un objetivo para toda la humanidad. Dese en cuenta que la Escritura dice por un hombre, no dice por varios hombres, un hombre, solo por un hombre, Adán. El pecado entró en este mundo y por cuanto el pecado entró, también entró la muerte. Pero la esperanza que nos brinda la Escritura es que nos dice que vendrá uno y este traerá algo maravilloso. ¿Qué es lo que hará? Vamos a ver en los siguientes versículos. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Hay una diferencia entre el don y la transgresión o el pecado. En algunas traducciones se le ha agregado algunas palabras adicionales para que el lector entienda lo que el texto bíblico quiere dar a conocer. Y es que encontramos que el original en griego es un poco entrecortado, pero es bien específico. Dice, pero no como la transgresión, así también el don. Hay una diferencia entre uno y otro. Algunas Biblias añaden el don gratuito, pero en lo cierto que en el original no encontramos eso. Solo encontramos el don o el regalo de Dios. Así que nos dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos. Por un hombre. Decíamos también en el estudio anterior, no dudes del poder de Dios, cómo puede usar un hombre para hacer grandes cosas. Y lo miramos en la vida de Abraham, que fue padre de muchedumbres, padre de las naciones. Y a través de él recibimos la promesa por la fe de ser justificados en él, para la gloria del Señor. Entonces nos dice la palabra del Señor, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos. ¿Y quién es este uno? Adán. ¿Y cuál fue el resultado? Muchos murieron. Porque solo hacían cosas indebidas delante del Señor. Ninguno buscaba a Dios. Ninguno hacía la voluntad de Dios. Ninguno había dentro de sí con el propósito de decir, voy a glorificar y exaltar el santo nombre de Dios. Ninguno. Todos. Pues su tendencia de corazón era solamente el mal. Pero
Recordemos esto, que el don no es como la transgresión. Hay una diferencia. Entonces nos sigue diciendo, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de uno, ¿quién es? Jesucristo. Miramos una diferencia entre uno que pecó, Adán, y uno que trae esperanza para la humanidad, Jesucristo. Y escudriñamos en la palabra que nuestra salvación está firme. Y si somos buenos estudiantes, usted sabrá, mi hermano, si yo le hago la interrogante, ¿en qué dice la palabra de Dios de que está firme nuestra salvación? En dos cosas miramos el viernes pasado. Nos dice la palabra que nuestra salvación está firme en su promesa y está firme en su gracia. Firme, inmovible, y nada cambiará eso por la eternidad. Pues esa es la gracia. La gracia es más grande que cualquier transgresión y pecado. Pues ella cubrió por la sangre de Cristo multitud de pecados. Lo que se nos está diciendo y revelando en las Escrituras a través de esta enseñanza, que la gracia de Dios es más poderosa que la transgresión. La gracia de Dios vence, nos da la victoria sobre todo pecado y sobre toda transgresión. Eso es lo que nos dice el texto bíblico. Hay una diferencia entre el don y la transgresión. La gracia nos da totalmente esa victoria que solamente se encuentra en la gracia de un hombre. ¿Quién es? Jesucristo. Solamente en Él tenemos esa gracia gratuita para que no sea por obras, para que nadie se gloríe. Así que nos dice para los muchos, es decir, para los que hemos creído por la fe, nos dice que esa gracia va a vencer, esa gracia va a ser superior que la transgresión, esa gracia va a ser más poderosa que el pecado. Vemos que un hombre pecó y a través de ese pecado vino la muerte. Asimismo, solo un hombre será el salvador de la humanidad. Un hombre hará todo esto. Y miramos anteriormente que lo logró a través del sacrificio que nos dio la reconciliación con Dios. Pues tú y yo estamos separados de Dios, pues que éramos enemigos de Dios, para la gloria de Dios. Versículo 16. Nos dice, y con el don no sucedió como en el caso de aquel uno que pecó. Hay una gran diferencia entre ellas, pues la gracia de Dios es poderosa, es victoriosa, es triunfante sobre ella, pues ella es única y nos da la sanación, la reconciliación y la restauración del pecado que surgió por la transgresión de un solo hombre. Sigue diciendo, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Cuántos pecados fueron? Un solo pecado bastó para que toda la humanidad esté bajo juicio, bajo una condenación. Todo ser humano nace bajo una naturaleza pecaminosa. Necesita urgentemente la intervención de ese uno que a través de su gracia nos da la esperanza de obtener este don gratuito, siempre y cuando tú estés dispuesto a recibirlo. Pero Él está todos los días, en todo tiempo y en todo momento tocando a tu puerta, esperando el momento que tú le abras para entrar a su vida.
y hacer cosas maravillosas. Así que el pecado hace que venga el juicio, esa condenación eterna por la eternidad. Pero alabado sea Dios por la obra perfecta de su Hijo amado Jesucristo, que nos da la esperanza para cada uno de nosotros. Sigue diciendo, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Mire, por un pecado, por una transgresión vino el juicio y vino sobre toda la humanidad. Pero ¿qué pasó? Toda la humanidad empezó a multiplicar aquella transgresión. Y cuando se multiplicó aquella transgresión, vino Jesucristo a dar justificación a aquellos que transgredieron por medio de su pecado. El don produce algo muy distinto que la transgresión, pues la transgresión produce juicio y condenación eterna, mas la gracia de Dios produce justificación delante de Dios, y esta es eterna, no momentánea, para la gloria de Dios. Miramos un resultado muy distinto de la transgresión y la gracia de Dios, pues la transgresión tiene como resultado una condenación eterna, y la gracia o el don de Dios tiene como resultado una justificación eterna para toda la humanidad. No importando cuán grande sea tu pecado, no importando la cantidad que haya en ti de pecado, si hubiese una lista de tus obras buenas y de tus obras malas, tendrías más cantidad de obras malas, pero no importa la cantidad. Lo que importa es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz para perdonar y limpiar tus pecados a través de su sangre. No hay pecado, no hay transgresión que pueda parar esa obra salvífica para la humanidad. Esa obra está totalmente a disposición para todo aquel que quiere y desea recibirle a Él como su Señor y Salvador de su vida. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Nuevamente, ¿quién es? Jesucristo. Hay algo muy distinto entre la transgresión y la gracia de Dios, el don gratuito. Tú tienes que estar seguro en lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Fue algo perfecto, suficiente para tu salvación eterna y para mi salvación eterna, en el cual tengo que vivir todos los días de mi vida agradecido con Dios, poniendo a mi disposición, a su disposición, todos mis miembros para que sean instrumentos de gloria para Dios, porque Él hizo lo imposible en mi vida y en tu vida. Pues este texto nos revela que hay un cambio glorioso, y ese cambio glorioso solamente se da a conocer a través de esa obra perfecta que en Cristo Jesús se hizo en la cruz. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Reciben. Si tú crees en Él, has recibido estas promesas. Si tú eres una persona que desea que tu pecado, que esa transgresión que se produjo por un hombre que trajo la muerte y que trajo esa condenación eterna, y te das cuenta que todo se surgió por el pecado de un hombre, también debes de reconocer que a través de un solo hombre tú puedes ser justificado, tú puedes ser perdonado, tú puedes ser partícipe de la familia de Dios, solo por reconocer la obra perfecta que Cristo hizo. Él puede quitar toda condenación y transgresión en tu vida. Basta y sobra por la gracia, esa gracia abundante que produce tu justificación,
¿Qué tengo que hacer? Nos dice, recibirlo a Él en vida, no en muerte. Muchos quieren recibirlo ya cuando han partido de este mundo. No, mi hermano. Esto se hace en vida. Nos dice que muchos le dirán a Él, Señor, Señor. ¿Y qué le responderá? Apartados de mí, no los conozco. Procura que Dios te conozca en vida, porque lamentablemente muchos lo querrán reconocer cuando haya partido de este mundo y será muy tarde, demasiado tarde. Ponte a cuentas con Dios hoy en vida, pues hoy es el día de salvación. No hay mañana. Alguien me dijo, sí, yo quiero aceptar al Señor, pero mañana. Y ese mañana nunca llegó hasta el son de hoy. Si tú has decidido hacer ese paso de fe, decirlo hoy, decídelo bien hoy, porque el mañana no existe. Dios sabe si vamos a amanecer o no, pues del Señor somos. Nadie sabe, solamente Dios. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Recibirlo en vida para que reinemos y Él reine en nuestras vidas a través de Jesucristo nuestro Señor. Así que el Evangelio no es algo difícil, algo que usted se pueda complicar. Un solo hombre trajo el pecado y a través de ese pecado vino la muerte. A través de eso también vino la condenación eterna, pero a través de un solo hombre produjo y vino la salvación de la humanidad. Un solo hombre, para la gloria de Dios. Y cuando miramos esa obra de Adán que produjo, que trajo muchas repercusiones por esa transgresión, miramos que surgió el pecado, la muerte, la enfermedad, la tristeza, las guerras, el homicidio y muchas otras cosas más. Eso es lo que produjo la transgresión de un solo hombre. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Mire cómo Pablo enfatiza esto una y otra vez, para que logren entender el mensaje del Evangelio, que no es algo difícil, solo se requiere decisión. No es nada complicado. Uno pecó, pero viene uno, este postrero, que trae esperanza de vida, y esta es eterna en Dios. Así que el juicio vino a través de este hombre y toda la humanidad fue afectada por él de una manera eterna, donde estará totalmente separada de las bendiciones y de las promesas de Dios. Toda aquella persona que transgrede, que infringe, que viola y quebranta los mandamientos de Dios, ese es su estado actual, a menos que surja un cambio sincero en la vida de esta persona. Todo cambia y todo puede cambiar. Sigue diciendo el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por un solo hombre. El sacrificio de Cristo produjo un cambio eterno en la vida de una persona y de toda la humanidad, produciendo una nueva condición después de ser condenado a ser justificado. Esto quiere decir que cuando Dios nos ve, no mira nuestro pecado, sino que mira la justicia de su santo Hijo, el cual entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. Él ya no mira nuestra transgresión, ya no mira eso que nos separaba de Dios, pues a través de Cristo trajo el reconcilio, la justificación, para que esto sea eterno. Este es el mensaje del Evangelio. Estas son las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree en Él.
Ese es el Evangelio. Muy sencillo, pero muy poderoso. Por eso decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero primeramente, ¿para qué? Salvación. Y es que urge que la humanidad sea salva por Él. En ninguno otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos como, y eso éramos tú y yo, por un solo hombre. Nos dice, los muchos fueron constituidos, fueron señalados, se les dictó un veredicto como pecadores por la transgresión de un solo hombre. Pero ¿qué sigue diciendo? Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Qué maravilloso mensaje. Mi hermano, es que esto, si tú lo logras entender de una manera correcta, vivirás totalmente una vida segura en Él. No hay pecado, no hay transgresión que pueda separarte de Dios. Tu salvación está segura en Él, no en ti, por lo que Él hizo y no por lo que yo haga. La resurrección me asegura de que esa obra fue suficiente, perfecta, aceptable para Dios, resucitándole dentro de los muertos al tercer día. El problema hubiese sido si Cristo no hubiese resucitado, pues Dios no había aceptado ese sacrificio. Pero la resurrección afirma, da a conocer, manifiesta que esa obra fue suficiente para mi salvación y para tu salvación. Así que nos dice, así también ellos serán constituidos, los que lo reciben por fe serán señalados con un veredicto diferente como justos y no como pecadores. Hay una diferencia entre la transgresión y el don. En este pasaje nos revela cómo es que la obra de Jesucristo, esa fidelidad, esa obediencia, me dio totalmente esto que hoy gozamos tú y yo, esta esperanza de vida, estas promesas y estas bendiciones de Dios, en el cual nos deleitamos en Él. Así que vemos que por la obediencia de un hombre, muchos serán justificados y habrá un veredicto, una declaratoria ante un tribunal de que ante los ojos de Dios somos justos. Y nada cambiará eso por la eternidad. Nada cambiará eso. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. Es ahí donde encontramos el texto bíblico que aplicamos del versículo 13 a este versículo. Porque muchos afirman que por el pecado, que por la ley, el pecado abundó. No, mi hermano. Si has venido siguiendo el estudio, verás que Pablo vuelve reiteradamente, afirma de que antes de que viniera la ley ya había pecado por la transgresión de uno, y este es Adán. Y a través de ese pecado toda la humanidad fue dañada, afectada, y ellos producieron mucha transgresión. Pero cuando hubieron muchas cantidades de transgresiones, vino para justificación. La ley vino y se puso a un lado de la transgresión. ¿Para qué? Para darnos a conocer cuán culpables somos delante de Dios. La ley no es un instrumento de salvación. La ley tiene un propósito. En el capítulo 3, versículo 20, ahí usted lo va a encontrar. Ya lo leímos para qué fue la ley. ¿Y cuál es el propósito de la ley? La ley define lo que está bien y lo que está mal delante de Dios.
La ley define lo que es justo y lo que es injusto delante del Señor. Cuando vemos los estándares santos de Dios, esa ley me dice que soy un transgresor, que he infringido la ley, que he quebrantado los mandamientos y que a través de ese estilo de vida incorrecto, fuera de los estándares de Dios, que son santos, voy rumbo a un juicio, a una condenación igual a la que se produjo en la vida de Adán. Y cuando veo eso, miro mi condición y lo que la palabra me dice, entonces clamo a Dios y digo, ¿hay alguna esperanza para mí? ¿Hay alguna esperanza de salvación para mí? ¿Hay alguien que puede traer perdón y salvación a mi vida? Claro que sí. Y esto se encuentra a través del Evangelio, enfocado y centrado en la obra de Cristo Jesús, nuestro Señor. Él nos da una esperanza de vida, una nueva oportunidad, un cambio, una restauración en nuestro ser. Alabado sea Dios por eso. Quiero que sepas, mi hermano, y entiendas esto. No fue mi obediencia, ni fue tu obediencia que produjo la salvación en tu vida. Fue la obediencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que bastó. Fue suficiente para tu salvación y mi salvación. Pues, ¿qué dice el versículo 19? Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno. Pues ninguno de nosotros estaba obedeciendo a Dios. Ninguno de nosotros estaba buscando a Dios, ni haciendo nada bueno delante de Él. Pero a través de esa obediencia que Cristo hizo, presentó su vida en sacrificio por nosotros, tomando Él nuestro pecado, el juicio, el castigo, la ira de Dios fue sobre Él. Y por su llaga fuimos todos curados, salvos por Él. Él fue nuestro sustituto. Él decidió actuar en obediencia ante el Padre y dar su vida en Él. Y cumplir ese plan salvífico para toda la humanidad. Entonces nos dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. ¿Con qué propósito? Mas cuando el pecado abundó, para que sobreabunde la gracia. Así que por la obediencia de un hombre, la gracia sobreabundó. Por un hombre, Él trajo la gracia a nuestras vidas. Es decir, esa obediencia es capaz y fue capaz de vencer toda transgresión de un hombre y cambiar nuestro destino y nuestra eternidad, poniendo totalmente esa seguridad en la cruz a través de su sangre. Pero cuando la ley entró, al lado de la transgresión que hizo, abundó el pecado y le dio a conocer, fue manifestado, fue revelado. Pero cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó, es decir, la gracia resultó triunfante sobre el pecado. No hay pecado alguno que pueda vencer o obstaculizar la gracia de Dios en nuestras vidas. Vive seguro en las promesas de Dios, sin dudar. Pues la obra que Cristo hizo, la hizo eternamente y para siempre. Si tú vives una vida en obediencia, si tú vives una vida sujeta, sumisa al Señor, arraigado, apegado a Él, serás bendecido, prosperado. Pues su palabra nos dice. Pero si usted, mi hermano, actúa de una manera desobediente, rebelde, que infringe la palabra de Dios, que duda y peca en incredulidad,
no esperes ser bendecido. Si tú caminas en obediencia, serás bendecido. Eso es muy sencillo. Dios no bendice la desobediencia. Qué bien es que todos caminemos bajo la sumisión a nuestro Dios. Y si lo hacemos de esta manera, Él nos da muchas promesas para nosotros. Pues encontramos siempre desde el Antiguo Testamento promesas, y estas son eternas. Y escudriñamos ahora el Nuevo Testamento y siguen siendo eternas, no momentáneas. Esto quiero decirte que si usted peca, mi hermano, si usted finge, usted transgrede algo, es imposible quebrantar o que ese pecado sea más grande que la gracia de Dios. Eso es lo que nos está dando a entender Pablo. Jamás. La gracia es triunfante siempre sobre todo pecado. Pues el sacrificio de Cristo lo hizo todo. Versículo 21. Y aquí lo deja muy claro. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vida eterna. Reinaremos. Las promesas de Dios son eternas, no momentáneas. Mi hermano, el mensaje del Evangelio es sencillo. No es nada complicado. Él lo ha venido repitiendo reiteradas veces. A través de la transgresión de un hombre, toda la humanidad fue condenada. Vino el juicio y está bajo ese juicio, a menos que decida sabiamente aceptarlo a Él como su Señor y Salvador. Decirle sí al mensaje del Evangelio. Tomar esa decisión y subirse al arca de salvación que es Cristo Jesús. Encontrarás que en el Evangelio hay promesas y esperanzas que solo Cristo las brinda a toda la humanidad. Y cuando decides por la fe recibirlo a Él, reconociendo por medio de la ley que eres un transgresor, que hay pecado en tu vida, que has transgredido sus mandamientos, reconocerás que necesitas urgentemente la intervención de Dios en tu vida. Y cuando experimentas el perdón eterno de Dios, experimentarás también las promesas de Dios, la justificación eterna, la reconciliación eterna, la santificación eterna en Cristo Jesús. Y una redención eterna en la sangre del Cordero de Dios. Y nada cambiará eso. La gloria sea para Dios. Gloria a Dios, mi hermano. Así que, mi hermano, hago una invitación en esta gloriosa noche. Si tú los has visitado hoy y no tienes a Cristo en tu corazón, te invito que tomes esa sabia decisión y que cambies tu destino y cambies tu eternidad. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de amor y de misericordia y de compasión. Él dio a su vida, envió a su Hijo amado a dar su vida en rescate de muchos. Y eso de los muchos éramos tú y yo. Y nuestro deseo es que todos sean partícipes de lo que hoy gozamos nosotros, de tener las promesas de Dios que son fieles y verdaderas. Pues fiel es el que lo prometió y la llevará a cabo en todo tiempo y en todo momento. Así que pongámonos sobre nuestros pies para que sea el Señor obrando en nuestras vidas. Dejo la invitación. Esto es voluntario, no es a fuerza. Tiene que haber un deseo genuino en tu corazón. Tiene que haber una voluntad propia
y reconocer que eres un pecador y que necesitas a Cristo en tu corazón, que necesitas una restauración, que necesitas restaurar ese vínculo de su Padre eterno, de tu Creador y Hacedor en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que seas tú obrando grande y poderosamente en la vida de mis hermanos, Señor. Padre, que tu palabra sea una palabra, Padre, que ha penetrado totalmente todo nuestro ser, que cambia y que restaura, que da totalmente esperanza, vida en abundancia y eterna, que sana, que perdona, que liberta, que restaura, que redime, que justifica, que santifica. Padre, tu sangre nos redime, Señor. Bendito sea y alabado sea tu nombre por enviar a tu Hijo amado en rescate a cada uno de nosotros que estaba perdido en nuestros pecados, en nuestra inmundicia, contaminados, llenos totalmente, Señor, desde la cabeza hasta nuestros pies. Todos nuestros miembros estaban contaminados, pero fue tu preciosa sangre que nos dio, Señor, esa redención, esa liberación, que produjo, Padre, esa justificación eterna, ese mensaje glorioso, Padre, del Evangelio, que nos brinda totalmente y nos da a conocer esa obra perfecta que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Gracias por darnos siempre esa oportunidad, Señor, de predicar tu palabra, de anunciar tu verdad, de ser esa fuente de revelación para mis hermanos, Señor. La gloria sea para ti. Padre, que en esta noche, Señor, tu palabra sea fructífera. Traiga, Padre, por los impíos, al tiempo de Dios, al tiempo perfecto, a ese momento indicado, Señor. Y creemos en todo tiempo y en todo momento que tú añadirás cada día a tu iglesia los que habrían de ser salvos, los que habrían de ser partícipes de la familia de Dios. Padre, gracias por este mensaje, por tu palabra, Señor, porque solo en ti hay palabras de vida eterna, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Gracias por esa sangre que nos redime, sangre que nos purifica, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria sea tu nombre. Cántale. Sangre que me